participar. Vamos a dejar ingresar a la gente. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Vamos a dar algunos minutos para que se conecten otras personas, pero mientras las invito a escribir en el chat de dónde son, si se habían conectado antes a estos encuentros de la Fundación CAI, de la red de cuidadoras, y que nos pongan de dónde se conectan, si son de Chile, de algún otro lado de América Latina, de qué región. Tenemos siempre gente de muchas regiones diferentes, así que las invitamos a poner en el chat de dónde se están conectando. Eso, y vamos a dar, como les decía, unos minutos para que se terminen de sumar personas y luego comenzamos. ¿Ya? Pueden ir poniendo en el chat ahí sus nombres, de dónde se conectan. Si aún no son parte de la red de cuidadoras, pueden dejar su teléfono para que podamos después contactarlas y las sumemos al WhatsApp de la red, que es un espacio como muy rico que hemos desarrollado. Catherine Miranda de Chile, bienvenida. Em, Mientras les voy contando que la red de cuidadoras es un programa que hemos desarrollado durante los últimos 4 años. Y dentro de este programa hacemos estos encuentros online, además tenemos un canal de YouTube, además tenemos este grupo de WhatsApp donde pueden sumarse las personas que estén interesadas, donde hay muchas cuidadoras que tienen mucho conocimiento de lo que es el autismo, de cómo acompañar a una persona autista. Así que las dejo súper invitadas a dejar su teléfono ahí en el chat y después mañana yo los junto y las sumo a la red de cuidadoras. Eso. Vamos a dejar unos minutitos más para que se sumen más personas y después arrancamos ahí con todo. Ahí se están sumando más personas. Bienvenidas. Veo hartas personas que no había visto nunca, así que les doy la bienvenida a este encuentro de la red de cuidadoras de Fundación CAI. Nosotros llevamos ya, este es el quinto año en que estamos trabajando con las cuidadoras. Ha sido un trabajo muy gratificante y en el que nos hemos ido dando cuenta de las necesidades de las cuidadoras de estar informadas, es lo que estábamos conversando hace un ratito con Marcela, de lo importante que es informarse para, para en el fondo tener argumentos y poder defender los derechos, ¿cierto?, de las personas autistas a las que cuidamos. Las invito a dejar sus datos ahí en el chat. Buenas tardes desde Padre de las Casas. Buenas tardes de Melipilla, muy bienvenida, Elizabeth, Alejandra. Y vamos a dar un minutito más y vamos a comenzar ya con este encuentro, que es el número 31, que es un montón. El primer encuentro lo hicimos ya hace varios años. Así que eso. Ya, yo creo que Marcela, vamos a ir partiendo nomás. Ya, yo me voy a quedar encargada igual de ir sumando a las personas que vayan ingresando a la sala de esperas. Y así tú te dedicas a la presentación. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Marcela por estar acá y a cada una de las personas que se ha sumado a este encuentro. Marcela Villegas es educadora diferencial, entre muchas otras cosas, digamos. Pero lo que nos convoca hoy día es que ella es especialista en autismo y en educación inclusiva. ¿Ya? Entonces quisimos hacer este encuentro de este tema en particular, dadas las cosas que han estado ocurriendo en el ámbito educativo, de manera de poder empoderar a las madres, padres, cuidadoras, cuidadores, y que puedan hacer valer los derechos de sus hijos en las escuelas, en los lugares donde se educan. Em, Así que nada, te damos la bienvenida, Marcela. Muchas gracias por estar acá y te dejo el micrófono solo para ti. Muchas gracias, Caterina. Espero que se escuche bien. Me avisa si hay alguna interferencia. Saludar a todos y todas quienes se conectan y a quienes nos van a ver también después en YouTube.
Agradecer a la Fundación CAI por la atención que ha puesto sobre el trabajo que hemos venido desarrollando, quienes dentro de todos los amigos de personas, amigos, cuidadores, padres, madres de personas autistas, estamos tremendamente ocupadas diseñando un mejor país para nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes que han enfrentado tantas exclusiones por tanto tiempo. Y en ese marco, quisiéramos compartir con ustedes a través de la Fundación CAI, a través de Alianza Inclusiva, que es mi casa. La Fundación Alianza Inclusiva se encuentra en Viña del Mar y trabaja con personas autistas y acompaña también a instituciones que brindan apoyos a personas autistas. Teníamos la intención de como conversar respecto a la ley y poder entender cuál es el marco normativo que les permite a las cuidadoras y cuidadores poder avanzar en la garantía de derechos de los niños y niñas autistas de manera genérica, pero las personas autistas de manera como a lo largo de la trayectoria, a lo largo de toda la trayectoria de vida. Y estamos muy ocupados intentando socializar la condición, pero no solamente la condición, sino el impacto de la condición en el funcionamiento cotidiano, porque muchas veces las personas malinterpretan comportamientos que tienen que ver con el autismo directamente y eso es lo que uno entiende hoy día que está pasando en la escuela. ¿Ya? Tuve la suerte de estar 2 años trabajando desde el Ministerio de Educación, acompañando las directrices de la bajada de la ley hacia los establecimientos educativos después de 26 años de trabajo con personas autistas y me he dado cuenta que existe, de verdad, yo veo una voluntad de hacer las cosas de una manera distinta, dada las necesidades de apoyo de los chicos, chicas autistas, pero sin embargo la formación todavía se hace insuficiente y por más que generamos iniciativas formativas, siempre vamos tarde, ¿ya? Y siempre vamos a la cola. La realidad supera la ficción y la realidad es que hemos hecho un tránsito desde la educación especial tradicional, la escuela especial que era protectora, segura, un espacio como de colaboración con las familias autistas, a pasar a un escenario mucho más desafiante que es la educación regular. Y en ese tránsito, hoy día tenemos un total de 87.000 estudiantes autistas dentro del sistema educativo nacional con subvención del Estado. La mayoría de ellos, casi el 78, 75, 80% están en educación regular y el mínimo está en escuela especial. Y nos pasa que independientemente de las buenas intenciones y los propósitos súper valiosos y sólidos que tiene el cuerpo normativo vigente hoy día en educación, no solamente la ley de autismo, sino que distintas normas al respecto, seguimos encontrando espacios de vulneración por mucha ignorancia respecto a las implicancias de la persona autista en la escuela. ¿Ya? Porque yo siempre cuento esto, que hay como un vacío, hay un espacio entre aceptar y comprender la condición y el comprender lo que la condición implica. Entonces, tú te encuentras con quien, mira, sí, yo sé que es autista, pero de todas maneras tiene que escribir de la pizarra. Yo sí, yo sé que es autista, pero aún así me complico muchísimo cuando tiene una habitación de la demanda, o cuando tiene una habitación social, o cuando no puede hacer el grupo, o cuando manifiesta una situación emocionalmente difícil de manejar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, yo creo que no solamente yo, sino que muchas personas, yo lo hago desde el rol docente, como profesor y como mamá, lo que estamos tratando de hacer es que haya una articulación entre comprender la condición, valorarla, respetarla, identificarla claramente, pero también comprender el impacto, y no hablo de impacto positivo o negativo, sino que la manifestación finalmente del autismo se da en la conducta, en la emoción, en el aprendizaje, en la vida cotidiana. Entonces yo no puedo declarar el respeto por una condición, pero no comprender finalmente que eso tiene una implicancia, una forma de actuar autista. Entonces, la ruta de la presentación, y ahí me dice, mientras lo cuento, Caterina, si hay alguna pregunta que quisieras hacer antes de empezar, la ruta es esta, vamos a hablar brevemente sobre la evolución histórica de la norma, vamos a pasar por el marco jurídico que en el fondo protege y garantía de derechos, y las oportunidades educativas para niños, niñas, adolescentes autistas, que yo le llamo NNA-AU, para no estar todo el rato escribiendo autismo como ya muchas veces en el día, NNAU, niños, niñas, adolescentes autistas. Seguimos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me quieres indicar algo? Yo encantada, si hay alguna pregunta o comentario en el chat, tú me cuentas.
No, por ahora estamos ok, Ya, Marcela, vamos súper. Cualquier cosita yo tú me avisas. te levanto la mano ahí para que pare. Perfecto, Muchas gracias. perfecto. Vamos nomás. Lo primero es decir que hay que hacer, y siempre que ustedes entren en la discusión, en el debate, en el dilema, en el análisis de dónde sale ley de autismo, la ley de autismo no sale desde el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, la ley es de las familias. ¿Ya? La ley es de las familias después de 10 años, donde yo fui parte, en alguna de estas fotos tengo que estar, de una demanda súper sentida desde el 2014 hasta el 2023 por una política pública para el autismo. Ya muchas familias salieron a las calles, generaron sus propias agrupaciones, se vistieron de azul, se compraron la polerita con la mano, con el signo del autismo y finalmente el Estado tiene que escucharlos. Pero fue una demanda, pero súper sentida, muy profunda y cada vez que yo puedo, yo valoro muchísimo el trabajo que han hecho las familias, las cuidadoras y cuidadores de personas autistas, que desde 1988, con la señora Eulalia Monge aquí en Limache, empezaron a tensionar por una política pública para las personas autistas. Entonces, el que se haya desarrollado a partir de la Comisión de Discapacidad y Personas Mayores a través de la Carolina Marzán, de la diputada Marzán, de la región de Valparaíso una vez más, es que necesitábamos una gestión legislativa que fue desarrollada a través del MinSal, pero la ley le pertenece a las personas autistas. Son ellas quienes a través de su familia tensionaron al Estado para buscar una problemática social intersectorial. Es decir, esta no era una problemática, ni sigue siendo una problemática solo de educación, solo de salud, solo de desarrollo social, sino que es una problemática que involucra a distintos organismos del Estado, puesto que la vivencia autista es multidimensional. No solamente le atañe al sector sanitario, sino que le atañe a educación, que es la puerta de entrada a la inclusión social, y le atañe también a distintos organismos públicos, semipúblicos, que trabajan en la atención de las necesidades de apoyo de las personas autistas. Y es así como hay tres fechas en los últimos 10 años, fechas claves. El 2016, cuando se reconoce la condición por parte del Estado a través de la concienciación, el Día de la Concienciación Nacional. El 2 de abril del 2016 se asume que existe un colectivo en Chile, que son las personas autistas, y que son reconocidos cada año y ya hay un reconocimiento del colectivo y eso es tremendamente importante porque se visibiliza, más allá de los globos azules o de pintar de azul la moneda, hay una visión de que sí hay un colectivo que está siendo sistemáticamente vulnerado porque no tenemos una respuesta. Cuando no existe política pública, lo que hay en el fondo es no tenemos una respuesta que sea consensuada. Ya, no solamente una subvención, no solamente es una credencial, no tenemos una respuesta. Y desde el 2016 al 2023 hubo distintas manifestaciones comunitarias solicitando conversar al respecto. Hubo también muchos proyectos de ley y finalmente el 2021 se le pone urgencia al proyecto de ley de la diputada Marzán, que es finalmente promulgada en el 2023 por don Gabriel Boric. Y esta ley de autismo es intersectorial y eso involucra que hay distintas tareas para distintos organismos del Estado. Salud tiene una tarea que tenía directa relación con atención temprana, que tenía un grave problema. Nosotros no podemos trabajar sobre supuestos de condición para que se despliegue la política pública. No hablo hacia la identidad autista. La identidad autista no requiere de diagnóstico, pero sí la condición como tal y formalizar los apoyos desde el Estado requería de una atención temprana, una detección temprana, y ahí han estado los esfuerzos de salud a través de distintos dispositivos que se espera que en los próximos 5 años tengamos CESFAM, APS más fortalecidos para poder brindar una detección temprana, una detección oportuna y desplegar también planes de acompañamiento al desarrollo de niños, niñas y adolescentes autistas. En educación se hicieron mucho más expectativas de las que realmente existen. Ya ahí hay una tensión entre lo que espero yo como familia respecto de lo que la ley en sí dice
Y respecto al desarrollo social, tiene que ver con el reconocimiento de que el autismo no siempre es una discapacidad, que son dos temáticas o dos ámbitos que tienen que manejarse de manera paralela. Y por último, trabajo, que en el artículo 25 determina la posibilidad de cuidadoras de salir de sus puestos de trabajo para acudir en auxilio, en atención de un niño, niña, adolescente que en un estado emocional de riesgo necesite de la contención y el apoyo de su cuidador y su referente afectivo. Pero quiero referirme un ratito a educación, que es el ámbito que a mí me compete significativamente, que tiene que ver con educación inclusiva. Ahora, hablar de que por qué la lámina habla de ley de autismo número 21.545 y no hablamos de niños TEA, ley TEA, como habitualmente escuchamos, y es porque la comunidad autista organizada que participó en la emisión de la ley, en la primera bajada, en la mesa técnica de educación, en la que yo pude participar y en la mesa técnica de salud, pidió expresamente al Estado que no habláramos de TEA. Ya, el TEA es un diagnóstico del ámbito sanitario y lo único que permite es establecer una condición, una categoría diagnóstica que despliega política pública. Pero cuando nosotros estamos hablando de las personas, estamos hablando de las personas autistas, de la identidad autista, de la experiencia autista o de las familias autistas, y la ley de autismo tampoco tiene en ninguna parte el nombre de ley TEA, tiene un número y establece la promoción de la atención integral de las personas autistas. Entonces, también es parte de nosotros hablar principalmente de autismo para poder también socializar esta solicitud que hace la sociedad civil. Ahora, volviendo un poquito atrás, yo creo que hay que reconocer, no, no es atrás, es adelante, que este trabajo finalmente lo logró FENAUT, la Federación Nacional de Autismo, que a través de la Mesa Interregional de la Ley de Autismo estableció una atención, una demanda potente, porque a lo mejor si no fuese por esa visión comunitaria, colectiva, colaborativa, dialógica con el Estado, no tendríamos todavía ley de autismo y estaríamos aún más en pañales. Ya, si bien hay todo un camino que dar para adelante, eh, sí ya tenemos de dónde empezar a debatir. La ley no se cumple, por ejemplo, ya, pero cuando no hay nada y solamente tenías visiones más generales como la ley de inclusión para las personas con discapacidad, te queda un poco fuera este debate, esta discusión de la mejora. Entonces yo valoro muchísimo siempre el trabajo de las madres, principalmente mujeres, madres cuidadoras o mujeres autistas que tensionaron muchísimo de acá desde la región de Valparaíso significativamente o de las regiones. Fue bastante regionalista la demanda por la ley de autismo, que es algo muy particular, muy especial, para poder salir con una política pública que diera las primeras directrices de una atención integral en distintos organismos del Estado. Ahora, la ley tiene 8 declaraciones de principio que tiene que ver con cosas que uno dice, pero ¿cómo las tenemos que legislar? Mira, vamos a tener que legislar el trato digno, vamos a tener que legislar respecto a la intersectorialidad o de la perspectiva de género, reconociendo a las mujeres que tan subestimadas han sido en el mundo autista respecto del diagnóstico del autismo en niñas principalmente y adolescentes. Pero en el fondo lo que los principios nos dicen, lo que los principios nos hablan es de resguardar el buen trato, ya el trato digno y el bienestar emocional por sobre todas las cosas respecto a la población autista. Entonces, es una tristeza, por un lado, que exista la necesidad de establecer ciertos principios fundamentales de trato al ser humano autista, pero sin embargo, si se llega a eso es porque han habido décadas de mucha vulneración y segregación, sobre todo en el ámbito sanitario y educativo. Ya muchos niños transitando de escuela por escuela por escuela, porque no tenemos cupos, porque no tenemos las herramientas, porque no estamos capacitados, porque se comporta inadecuadamente. Bueno, y estos principios lo que van haciendo es establecer como cierto marco, ¿ya? Cierto margen de acción que nos permita decir, mira, ¿sabes qué? Independientemente de las necesidades de apoyo de la persona, estamos dentro de un paradigma de neurodiversidad donde todos tenemos el valor solamente por ser y no por competencia ni por capacidad, sino que solamente por el hecho de existir y ser humano. ¿Ya? O por otra parte, el trato digno, independientemente de las conductas que sean emocionalmente desafiantes. Mira, merezco un trato
pero absolutamente digno por mi calidad de ser humano. La detección temprana como elemento central, la participación y diálogo social, eso es súper importante porque eso asegura de alguna manera que el Estado se mantenga en conversación, por ejemplo, con la mesa técnica en la cual participa FENAUT, ya que representa muchas agrupaciones y organizaciones a nivel nacional, porque hace 20 años no había mucho con quien hablar, había muchas agrupaciones, muchas organizaciones y todas ellas legítimas. Yo las vi nacer muchísimo tiempo, trabajé en dos de ellas, Aspaut y Altavida, en la región de Valparaíso, y eran agrupaciones muy sólidas, muy competentes, pero faltaba esa cohesión que parte más o menos en el 2013 con Autismo Chile y después se va modificando, se va formalizando y termina una Federación Nacional de Autismo que sigue hoy día, hasta hoy, sigue en conversación con el Congreso, con el Ejecutivo. Eh, Les he dejado esta diapo con Fundación CAI por si quisieran revisarla después. Estas son dos infografías de cómo trabajar en educación. El tema del autismo, en el cual yo misma participé en el levantamiento de estas directrices en donde cómo tú puedes trabajar en una escuela inclusiva, porque ahí va, si me va la onda. Mis disculpas. ¿Qué es lo que la ley establece con claridad para educación? No es más cupos, no es una subvención excepcional, no es una tutora sombra, sino que es el fortalecimiento de la educación inclusiva. ¿Y por qué el fortalecimiento de la educación inclusiva? Porque la ley en sus artículos 18, 19, 20, 21, que son los artículos específicamente para educación, establece que la persona autista tiene el derecho a acceder a la educación inclusiva y de calidad independientemente de las habilidades, de las coexistencias, de las conductas eh, que manifiestan desregulación emocional. Es decir, la familia es la única que puede decidir finalmente dónde se educa a un niño, si en educación especial propiamente tal o en educación regular. Entonces, lo que hace la ley es tomar los marcos normativos que ya existían para poder fortalecer una educación inclusiva. Entonces, ahí es donde se produce una tensión entre las familias y la ley. Y dicen, bueno, es que la ley no sirve para nada. Claro, porque hay una expectativa que quizás no fue lo suficientemente resuelta, porque hay una idea de que la ley trae cosas que no estaban. Y la ley no trae cosas que no estaban, sino que fortalece lo que ya estaba. Por ejemplo, fortalece la posibilidad de acceso universal sin selección a través de la ley de inclusión que ya existía desde el 2015 con el SAE, ¿ya? O fortalece la posibilidad de diversificación curricular, que ya lo establecía el decreto 83, o fortalece la posibilidad de ajustar procesos evaluativos, que ya lo hacía el decreto 67, y dentro de un marco súper amplio de una convención de personas con discapacidad, artículo 24, y el decreto 170, con la posibilidad de acceder a la educación regular con apoyo financiados por el Estado. Por lo tanto, cuando la ley de autismo habla de que lo que va a hacer es, déjeme pasar para atrás, es fortalecer la educación inclusiva, se plantea entonces de que los cuerpos normativos existentes son aplicables también a una población que tiene una trayectoria educativa en riesgo, que son las personas autistas, a lo largo del ciclo vital. Entonces, lo que hay que hacer desde el Ministerio de Educación, lo que se hace en ese minuto fue, bueno, sacarla al cuerpo normativo ya existente, cómo se ajusta a una nueva realidad. ¿Y cuál es la nueva realidad? Principalmente la gran matrícula de estudiantes autistas en la educación regular. Ya esa gran matrícula, que es un tercio del total de niños que están en PIE, por ejemplo, esa gran matrícula implica revisar si nuestros dispositivos de gestión, con los que cuenta la escuela, reglamento interno, proyecto educativo institucional, reglamento de evaluación, planes de mejoramiento educativo, planes normativos, son coherentes con los estudiantes autistas que están en la escuela. Y lo único realmente nuevo que sale, así como ya, esto sí que no lo teníamos, es algo en lo que tuve la oportunidad de aportar con FENAUT, que es los planes de acompañamiento emocional y conductual, cuya sigla es PAEC.
Cuando se habla de qué manera se va a normar, se va a reglamentar la ley de autismo, finalmente llegamos a la circular 586. ¿Ya? La circular 586 es una especie, estoy tratando de explicar muy bien, pero es una especie de reglamento de lo que puedo yo fiscalizar dentro de un establecimiento educativo en relación a la población autista que tengan en la escuela. Entonces, la ley de autismo en sí misma no es la que se fiscaliza. Lo que se fiscaliza es el cumplimiento de la norma a través de la circular de la Superintendencia de Educación, porque ustedes saben, y si no, se los comparto, el Ministerio de Educación da orientación técnica, pero quien fiscaliza la aplicación de una norma en educación es la Superintendencia de Educación. Entonces no me bastaba con la ley de autismo, porque la ley de autismo es una declaración de educación inclusiva. Ya, sí. ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce en una norma, que es una norma que le habla al sostenedor de los establecimientos, en donde se señala que tiene que hacer ajuste a los dispositivos de gestión, que tiene que proteger las trayectorias de los estudiantes autistas y que tiene algo muy importante que nos atañe especialmente a las familias, que es que tiene que generar planes de acompañamiento emocional y conductual, el famoso PAEC. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué tenían que hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual para fortalecer la educación inclusiva? Porque lo más probable es que estén de acuerdo, ahí ustedes después las preguntas lo podemos conversar. Las personas autistas en el ámbito educativo, su gran debilidad o su gran talón de Aquiles o su gran desafío tiene que ver con la sensación de bienestar. Ya el sentirse parte, el sentirse querido, respetado, sentirse honrado y sentirse que son parte absolutamente de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque la persona autista, no me gusta mucho hablar en tercera persona, menos con madres o personas autistas, pero solamente con fines didácticos lo hago. La persona autista está ultra documentado que es más vulnerable emocionalmente que los neurotípicos. ¿Ya? El niño, la niña adolescente autista es emocionalmente más lábil, lo que no justifica comportamientos inapropiados, pero lo explica. Entonces, si yo soy emocionalmente más vulnerable, sensorialmente más vulnerable, mis funciones ejecutivas no se organizan de la manera que yo quisiera, si tengo una comprensión literal del lenguaje, si los niveles de dependencia en una primera infancia son mayores, con un control de esfínter, por ejemplo, un poquito más retrasado, no a los 3, no a los 4, a los 6, los 7, los 8. Bueno, entonces la escuela, ¿cómo se hace parte de la respuesta a estas niños, niñas, adolescentes que requieren ciertos ajustes en sus dispositivos de gestión, de las escuelas, que requieren de este acompañamiento emocional y conductual? Porque hasta hace 5 años era unilateral la cancelación de matrícula. Ya la sanción, la suspensión, la cancelación de matrícula, el acorte arbitrario de jornada, la obligatoriedad de llevar un tutor sombra, que una figura que no existe dentro de la normativa nacional. Existen los asistentes de la educación, técnicos, pero no existen los tutores sombra, como en la legislación vigente. Entonces, en el fondo, lo que ocurría es que la persona autista quedaba en una situación de súper desventaja, una injusticia social absoluta dentro de los espacios educativos. Y lo que hace la circular 586 es resguardar que el sostenedor tenga que velar por el despliegue de estos planes de acompañamiento emocional y conductual. ¿Ya? ¿Y qué son estos planes de acompañamiento emocional y conductual? Esos planes de acompañamiento emocional y conductual son todo ese conjunto de estrategias que intentan prevenir situaciones de desregulación. Entonces, si yo soy mamá de un chico autista que se desregula o que no se desregula, pero que requiere de una atención directa, necesitamos entonces que se haga un plan preventivo para poder evitar estas circunstancias de mayor afectación emocional. No basta con sancionar. Hoy día tenía una discusión con un colegio donde la forma de solución de una problemática conductual es que cada vez que él se comporta inadecuadamente, lo sanciona y lo suspende. 1 día, 2 días, 3 días. Bueno, pero eso de ninguna manera, las que somos mamás sabemos que de ninguna forma va directamente relacionado con una mitigación de la dificultad o de la habilidad evolutiva. Si la persona tiene un comportamiento socialmente inapropiado,
tiene una función, eso tiene una causa, una razón, no significa justificar ni ser complaciente, pero sí ser justos. Y esa justicia tiene que ver qué hemos hecho por esa persona autista para que disfrute de un espacio escolar que le permita desplegar sus habilidades y gestionar sus emociones. Entonces, el PAE creo que es uno de los grandes logros que tiene la ley de autismo y su respectiva circular 586 respecto de los chicos y las chicas autistas. Ahora, la diversificación del currículo no pasa por la ley de autismo, pasa por el decreto 83, la diversificación de los procesos de evaluación también, ningún establecimiento se puede negar a diversificar el currículum, ningún establecimiento se puede negar a hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual, no tiene que ver con la presencia de PIE o no PIE, sino que es responsabilidad del establecimiento velar por los derechos de las personas autistas y esos son parte de sus derechos. Entonces, este PAEC lo hace la escuela una vez al año en conjunto a la familia, lo hacen los equipos de aula y le pregunta a la familia, a ver, ¿cuáles son las fortalezas de tu hijo ante una situación vulnerable? ¿Cuáles son los intereses? ¿De qué manera le puedo propiciar la calma? ¿Cómo has trabajado la gestión de las emociones? Siendo que las personas autistas en primera infancia 0 a 8 suelen tener muchas dificultades para identificar la emoción, para expresar la emoción, para poder entender la emoción de los otros, para poder regularla. Y muchas veces dicen, no, es que no regula su emoción y el chico tiene 5 años. Fuera neurotípico o autista no puede regularla por una cosa evolutiva. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho a lo largo de los 17 años, 18, 20 años de esta persona autista para acompañar en el desarrollo de las emociones? Nada, porque esperamos que espontáneamente identifiquen la emoción y la distingan entre el miedo y el cansancio, entre el enojo y la pena. Es como que fuera espontáneo y la literatura científica y la práctica pedagógica nos dan claros indicadores de que un gran, sino la mayoría de los chicos autistas presenta importantes dificultades para poder gestionar la emoción y no hay espacio para aquello. Bueno, el PAEC ha obligado de alguna manera a las comunidades educativas a que se sienten a conversar con las familias para poder ver cómo colaborativamente resguarda la trayectoria educativa, sea esto en escuela especial o en escuela regular. La escuela especial también debe tener un plan de acompañamiento emocional y conductual, puesto que también hemos visto suspensiones en las escuelas especiales, cancelaciones de matrícula, acortes de jornada. Y yo no estoy diciendo, y ahí Caterina te devuelvo la palabra por si hay algo que quisieras comentarme del chat, pero yo no quisiera decir que no hay que trabajar esos ámbitos o que no haya posibilidad de ajustar la jornada, pero siempre y cuando sea proporcional a las necesidades del niño, sea en coordinación con la familia, considere también la sensación de pertenencia o exclusión que tenga la persona y su familia. Es decir, acá el centro no solamente es la persona autista, desde mi perspectiva, lo que yo he trabajado estos 26 años. Sí, desde hace muchos años trabajo en un modelo que se llama planificación central en la familia, que articula con claridad lo que es la calidad de vida individual con la calidad de vida familiar y cómo la cuidadora, los hermanos, los abuelos también se ven de alguna manera significativamente vulnerados en su bienestar por la falta de apoyos del entorno. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que intentamos hacer a través de la circular 586, tengo que siempre mencionar la tremenda disposición que tuvo el equipo de abogados de la Superintendencia de Educación para escuchar razones técnicas y razones comunitarias que hicieran necesario el poder decir, por ejemplo, mira, no es posible que los chicos autistas sean sancionados por una desregulación, porque finalmente es una doble exclusión. Eso, mira, son muchos elementos que se ponen en juego. Cuéntame cómo vamos, si hay alguna pregunta, si existe alguna inquietud que yo pueda dilucidar en este momento antes de seguir y tomo mi Coca-Cola. Muchas gracias, Marcela. Mira, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo creo que va a ir súper bien, súper clara. Qué importante lo que, nada, recalcar un poco lo que dijiste recién de la familia, como que nosotros hemos hecho muchos encuentros, algunos hablando exclusivamente de la importancia de que las terapias o el trabajo con una persona autista sea como un trabajo integral de la familia, que la familia participe, se involucre y también se informe y se empodere. Es súper importante.
No sé si alguien tiene preguntas, pueden ir dejándolas en el chat y así cuando Marcela Vale. corta, así hacemos las preguntas al tiro y vamos contestando. Eso. Mira, me voy a referir un poquito a lo que tú señalas, Caterina, respecto a la familia. En Chile hay pocos equipos que trabajen sobre un modelo de calidad de vida familiar. Ya en Chile conocemos mucho de calidad de vida individual y eso tiene un modelo. Chalo y Verdugo, tienen 8 dimensiones. Es muy interesante y claro, todos compartimos en salud mental y en desarrollo social la necesidad de trabajar desde un modelo de calidad de vida que es el modelo de bienestar. ¿Ya? Un modelo de enfoque de derechos y bienestar. Sin embargo, la literatura científica, las investigaciones en el ámbito de la discapacidad han ultra evidenciado la importancia de la participación activa de las familias en los procesos de desarrollo de sus hijos e hijas con alguna condición neurodivergente, perdón, o una situación de discapacidad. ¿Y por qué? Por varias razones, pero la primera es que ante el Estado son los primeros garantes de derechos. ¿Ya? Los primeros garantes de derechos de una persona con una situación de discapacidad y o autismo es la propia familia. Es la familia quien tiene que dar cuenta sobre su estado emocional, sobre su estado sanitario, eh, estado nutricional, acceso a terapia, acceso a diagnóstico. La primera. La segunda es que la fuente natural de apoyos. Las personas que primero aprenden a trabajar con una persona autista es la familia. Por gusto, ¿cierto? Por gusto o por deber, pero finalmente es la madre o el padre, generalmente la mujer, la cuidadora, que transitan por miles de centros, tratando de convencer al pediatra que la derive, tratando de saber si es sordo, tratando de que la gente entienda que no es mal enseñado, que no es que sea complaciente, no es que sea mañoso, y todo lo que las madres ya sabemos y hemos andado y transitado por ahí, ¿ya? Tercer es la principal reconocimiento identitario. Ya la familia permite el reconocimiento identitario, es decir, cuando hay una aceptación de la condición por parte de la familia, un respeto, una valoración, un disfrute, la persona autista crece valorando quién es en su neurodivergencia, en su diversidad, en su comportamiento atípico, pero no es un problema. Entonces, la familia también es catalizadora de procesos sociales. La ley de autismo en Chile la tenemos gracias a la familia. La ley de el estado de cuidados, que siempre se me olvida, la red de cuidados, no me acuerdo cómo es el nombre de la ley, pero las cuidadoras que se levantan finalmente a través de los movimientos, distintos movimientos, voy a nombrar uno, Yo Cuido, ¿ya? Con la María Lacerey, hubo todo un trabajo desde las familias. El decreto 83 de diversificación de la enseñanza existe todavía gracias a que las familias salieron a las calles. Entonces, ha sido todo un proceso finalmente que en Chile nos evidencia que los movimientos sociales respecto a las personas con discapacidad están centrados en las familias y por lo tanto no puedo hacer como subestimar el rol materno, que la mamita afuera de la consulta, la mamita no viene a la escuela, la mamita no sabe lo que estamos haciendo porque también se le infantiliza con esos nombres, con esas formas de llamarla. Y es muy complejo cuando hacemos eso, porque finalmente ella es la garante de derechos. Nosotros estamos de paso, pero la mamá, la cuidadora, la abuela, el padre, son ellos quienes tienen que configurar este soporte para la persona. Claro, así mismo como tú lo dices. Oye, hay una pregunta ahora. Isabel Díaz pregunta si el PAEC lo realiza el colegio. El PAEC lo realiza el colegio en conjunto a la familia. La familia tiene que participar activamente del equipo de elaboración. ¿Y quién lo elabora? No es una persona, no es la diferencial, la psicóloga, el encargado de convivencia, es el equipo de aula, que son todas las personas involucradas en la educación de un niño. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que hago yo es decir, ya, tengo 50 autistas en mi escuela, son 50 PAEC. Y ahí tendré que determinar cuál es la forma más adecuada de gestionarlo, porque tiene un eje preventivo y un eje reactivo. Por aquí les dejo unas líneas de lo que debiese tener. Y yo me convoco con la familia, es decir, la llamo, nos coordinamos, tenemos entrevistas y vamos trabajando colaborativamente. Por ejemplo, podemos decir, mira,
Estas son las fortalezas que tenemos, estos son los desafíos, estos son los intereses, esos son los gatillantes, le molesta que le repitan. Siempre me voy a acordar de lo que pasó en Ñuble. Ya este chico que se desregula y que lamentablemente tiene una situación de agresión hacia una profesora. ¿Cuáles eran los gatillantes? Los gatillantes son aquellos estímulos contextuales o personales que generan una sensación de malestar. ¿Cuáles son los gatillantes? ¿Cuáles son los estresores? ¿Cuáles son los espacios de calma? ¿Cuáles son los referentes afectivos? ¿Cuál es la respuesta sugerida? ¿Cómo se manifiesta una desregulación emocional? Porque si pensamos en las mujeres no siempre externalizan su malestar. Lo que habitualmente sabemos ya, lo que habitualmente ocurre es que la mujer complace, evita, se esconde, se autolesiona y no externaliza su desregulación. Entonces, la idea es que cada familia autista del país sea convocada desde su escuela para conversar respecto de su hijo. Y esperamos que lo sean después para todos niños que tienen una neurodivergencia. Estamos empezando por los autistas porque es lo que nos convoca. Pero si ese PAE, que es obligatorio para cada escuela, le sirve a un niño con una atención divergente, le sirve a un niño con un síndrome de Down, le sirve a un niño con una baja visión, bueno, que lo apliquen también, Oye, ¿ya? Porque la idea es esa. te hago una pregunta ¿Vale? respecto a la misma pregunta que está haciendo aquí Isabel. Si yo en mi niño autista no me llaman del colegio, no me llaman para decirme, oye, vamos a trabajar con este PAEC, ¿yo puedo solicitarlo? ¿Es algo que yo puedo acercarme al colegio y solicitarlo? Estás absolutamente en tu derecho. Ahora, también te pueden contestar lo siguiente. No se me enojen los colegios, por favor. La idea es colaborar con ustedes. Los colegios dicen, no, es que como no se desregula, no hay que hacerlo. ¿Alguien me puede decir cuándo un niño se va a empezar a desregular siendo autista? Uno nunca sabe. Yo siempre creo que el mío no se va a desregular hasta que se desregula. Era súper tranquilo hasta los 4, 5, 6 años. Entró a la pubertad y bueno, se puso muy vulnerable, muy lábil, porque también la pubertad impacta. Yo creo que es más difícil ser puber que autista. Adolescente autista, es muy complejo. Entonces, el que hoy día no esté desregulado mi chico, que no tenga una manifestación explícita, que no se vea su desregulación, no significa que no tengamos que trabajar las emociones, las conductas alternativas. ¿Por qué un niño grita? Lo más probable es porque no se siente efectivo al comunicar desde un pictograma o desde un gesto o de una seña porque no tiene lenguaje. ¿Cómo le puedo enseñar a ese niño a desarrollar habilidades alternativas a las pueriles? Si el golpearse, gritar, golpear, patear, son lo mismo que hacen los niños entre los 3, 4, 5 años porque no tienen otros canales efectivos de comunicación. Cuando eso se mantiene a los 12, quiere decir que los canales de comunicación que nosotros le hemos brindado no han sido suficientes. Entonces, sí puedes preguntarle al colegio, ¿sabes qué? Esto de menos no me han llamado para hacer el PAEC. No, es que no lo hacemos porque no tenemos pie, fuera de norma. No es que no lo hacemos porque no se regula, fuera de norma. No, no lo hacemos porque no ha venido la psicóloga, está con licencia, no es la psicóloga, es la escuela. Y finalmente, el responsable de que esto se despliegue es el sostenedor. Si no se despliega y llega a la superintendencia y pregunta, ¿dónde están los padres de los chicos autistas que tienen? No, no lo hemos hecho. Bueno, el sostenedor tendrá que informar, seguramente al equipo docente le van a dar un tiempo de plazo y después lo van a fiscalizar. Ahora, eso, Caterina, no es distinto a lo que el decreto 67 de evaluación en las escuelas ya establecía como planes de protección, de acompañamiento a las trayectorias educativas en riesgo. No es algo que hayamos sacado así como debajo de la manga, debajo del sombrero, sino que ya la escuela, desde antes de la pandemia, el 67, que fue emitido el 2018, decía, hay estudiantes que están en una situación de riesgo por repitencia, por ausentismo, por enfermedad física, por salud mental. Ya, ¿qué hace la escuela con esa trayectoria educativa en riesgo? Bueno, acompaña, ¿cierto? Ya, esto es lo mismo. Las personas autistas deben ser acompañadas porque tienen una trayectoria educativa en riesgo. Y como tienen una trayectoria educativa en riesgo, tenemos que convocarnos mutuamente. Ahora, respecto al protocolo de respuesta, hay una confusión entre el PAEC y el DEC, seguramente porque las dos terminan con C. El PAEC
es solo para estudiantes autistas, que se aplique en otros chicos este plan de acompañamiento individual, formativo, que tiene un eje preventivo y eje reactivo, es para los chicos autistas. Sin embargo, el establecimiento tiene que además tener un protocolo de respuesta genérico. El protocolo, el PAEC, Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, es para autistas. El DEC, que es el protocolo de respuesta a situaciones de regulación emocional y conductual, es para toda la comunidad educativa. Y es respuesta. ¿Qué quiere decir que sea respuesta? Que es responsivo cuando el chico ya presenta una desregulación. Pero en autismo, sabiendo que son altamente vulnerables y que la literatura nos dice que entre el 50 y 97% de las personas autistas en su desarrollo tendrían problemas de conducta asociados, como una coexistencia, así como el 97% tiene déficit atencional, entre el 50 y el 97% tiene un problema de conducta. Es parte de los desafíos evolutivos de la persona autista. Entonces yo no puedo esperar a que se desregule para empezar a trabajar. Tengo que trabajar desde que es chiquitito. ¿En qué? Emociones, comunicación efectiva, sexualidad y afectividad. Si el tema de nosotros, nuestra preocupación no es el aprendizaje escolar, nuestra gran preocupación, no porque no lo sea, sino porque antes tenemos que haber resuelto el cómo gestiona sus emociones, el cómo es autónomo en su autocuidado, control de esfínter, higiene menor, higiene mayor, lavado, ducha, alimentación, deglución. Y lo otro es cómo va comunicando su sentir, cómo se expresa efectivamente, cómo es capaz de pedir ayuda, cómo es capaz de manifestar que no quiere, no solamente que quiere. Ya muchas veces les enseñamos a nuestros niños a responder que están muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero también enseñar a decir, no estoy bien, estoy cansado, no quiero ir, estoy angustiado, tengo pena, tengo rabia, porque finalmente son una bombita de tiempo y con su labilidad y un lóbulo prefrontal que demora en madurar, en establecerse como un filtro a la conducta, como un moderador de la conducta, pasan las cosas que pasan en las escuelas. Finalmente es eso. Y las medidas disciplinarias. Si un chico autista se desregula y pasa a llevar una profesora en ese estado de desregulación, no es aplicable una sanción disciplinaria. Lo que no quiere decir que no vayamos a hacer acciones formativas. Hoy día yo le daba el ejemplo a un colegio. Este mismo colegio que sanciona, sanciona, suspende, suspende, suspende. Entonces yo le planteé por qué no revertir la medida. En vez de una medida de suspensión, sea un trabajo en casa con desarrollo emocional, que tengamos fichas de desarrollo emocional para que después de un evento donde hemos mordido a un compañerito, donde hemos roto una mesa. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Quién hace esa reparación primero en el chico autista? ¿Ya? ¿Cómo yo trabajo el suceso? Porque el suspenderlo no te dice nada. Solamente te dice que te quedaste en la casa, pero ¿qué haces con esa vivencia? ¿Cómo la acompañas? No todas las mamás saben cómo acompañar a un chico autista en su desarrollo emocional. Muchas veces creen que las familias son como espontáneamente expertas en autismo, cuando el autismo se estudia, se hacen diplomados, especializaciones, certificaciones, pero la mamá, así como naturalmente tiene que serlo, porque ni siquiera el papá no se le pide, se le pide a la madre. Y eso significa un cansancio, pero tremendo, porque además de hacer todo lo que hace, tiene que ser experta, experta en adecuación curricular, experta en diseño de PAEC, en elaboración de pictogramas, en comunicación aumentativa alternativa, en dietas sensoriales, es mucho, ¿no? Entonces, en el fondo tenemos que dar esos recursos para que las familias puedan alcanzar una vida plena lo más parecida al proyecto familiar que tenían. Porque habitualmente lo que ocurre, a pesar de que amemos profundamente a nuestros hijos, lo que ocurre es que hay un proyecto de vida que se ve modificado. Y esa modificación de ese proyecto de vida, como que nadie se hace cargo de eso. Nadie te acompaña a resignificar el rol materno, resignificar el rol profesional, resignificar el rol de esposa en una realidad que no te esperabas. Y que aunque te esperaras, por ejemplo, no, yo tenía un hermano autista, pero una cosa es ser hermano de un autista, a otra cosa es ser la madre cuidadora.
de un niño autista, y más cuando hay uno y tienes que decidir si viene el segundo o viene el tercero, y siempre estás en el 50% que sea autista o que no sea autista. Así lo veo yo. Les pido disculpas si en algún minuto he sido muy cruda para contar esa perspectiva que yo tengo del ámbito educativo familiar, pero es la que yo he venido viendo en estos años y a partir de la cual he ido trabajando un poquito para poder acompañar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos súper bien, Marcela. Yo creo que está bien decirlo así como tú lo dices, porque es la realidad. Y aquí yo me imagino que las mujeres, que solo hay mujeres hoy día, que están escuchándote, se sienten súper identificadas porque en el fondo sí, pues la sociedad es súper exigente con las madres y más con las madres de autistas, como que esto de que tienes que estar permanentemente informándote y es algo que nosotros vemos en la red de cuidadoras, cómo estas mamás o cuidadoras, mamás, se ayudan mutuamente porque ya les han pasado cosas que a otras no les han pasado, entonces entre ellas mismas tienen como una sabiduría que la misma vida les ha ido enseñando y algunas se profesionalizan, entonces como que es, a pesar de que, así como tú lo dices, suena durísimo, es la realidad, es como la realidad es así. Pero estamos, Sí, y una de las, no veo. ya, una de las cosas que pasa es que hay una confusión también entre los procesos de resignificación. Ya, la madre se niega, ¿no? La madre no se niega, está en un proceso de resignificación, está en un proceso de ajuste a una nueva realidad y que es una realidad que no para, pues, que es una realidad como que los chicos van creciendo y ya pasaste la primera infancia. Ya, listo, sobrevivió, usa picto, desarrolla el lenguaje, controla el esfínter y ahora viene la pubertad y te dicen que la adolescencia sí que es mala. Entonces, en el fondo es permanentemente una sensación de riesgo. Eso es lo que yo trato de compartir a las comunidades educativas. Es como cuando un niño tiene fiebre y no sabe si le va a seguir subiendo la fiebre o le va a bajar definitivamente. Siempre un estado de alerta. Y ese estado de alerta hace para los que, por si en algún minuto lo ven de la escuela, hace que las madres de personas autistas de cualquier nivel, da lo mismo si es uno, dos y tres, estén un poco permanentemente reactivas. Eso está ultra descrito en la literatura científica que las madres cuidadoras de personas autistas, dentro del gran ámbito, el gran mundo de los cuidadores y cuidadoras, son aquellas que tienen mayor afectación de salud mental, no porque no amen profundamente a sus hijos, yo creo que eso está de más decirlo, sino que el desafío es enfrentar la incertidumbre. Tú no siempre sabes cómo van a ser los días. Ya, no sé si me voy explicando, pero no sabes si van a ser días buenos o días malos, principalmente cuando son chiquititos. eh, Cómo va a ser la ida al supermercado, cómo va a ser la ida al peluquero, cómo va a ser la ida al cumpleaños, cómo va a ser este año escolar de octavo básico. Nunca sabe. Y si bien no se sabe respecto de un hijo, como típico también, los chicos autistas presentan ciertas vulnerabilidades que hacen que la madre esté hiperalerta. Y eso significa que está hiperalerta de la prueba, de la diversificación del currículum, del PAEC, de diferenciar en el proceso evaluativo. No sé, a mí me toca lidiar con la Ilíada. La Ilíada, pues ustedes leyeron la Ilíada, ¿no? Eh, Leer la Ilíada en octavo básico, siendo una niña autista, pucha que es complicado, ¿cierto? Es complicado. Y ahí es donde uno se pregunta cómo sobrevivir y cómo superar eso, porque son pequeñas frustraciones que finalmente tratas de mitigarlas desde el profundo amor y el profundo respeto a que viva la diversidad, pero aún así te queda la espinita de que como la Ilíada es el único texto que pueden leer en octavo básico, que tenemos que leer ese libro, y ahí es donde uno se cuestiona finalmente si hay una real comprensión de la condición o no. Y volvemos al principio de la diapo, del principio de la presentación, que hay un abismo entre identificar y comprender la condición e identificar y comprender el desafío evolutivo que eso implica. Entonces, yo entiendo que seas autista, pero a pesar de que tengo 5 autistas en el aula, sigo poniendo la Ilíada como un texto de comprensión lectora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Es decir, ¿cómo no somos capaces de diversificar de entrada
de que esa escuela diga, mira, ¿sabes qué? Está Liliada y está este otro libro que es más instrumental, más instruccional, más declarativo, no tiene una mitología griega, por lo tanto no hay un lenguaje con matices, con sutileza, con tantos personajes. Tiene que ser la madre la que lo diga. Es decir, además tiene que ser experta en literatura clásica para poder decidir si es un buen libro o no es un buen libro. Y a mí me parece que es un abuso, ya que uno trata de tomársela de la mejor forma posible, pero hay veces que uno dice, pero ¿cómo no te has enterado del autismo? Bueno, y esto a nivel como de implementación, como las mamás y las cuidadoras una implementación real de la ley de autismo de la circular 586 en el espacio educativo. Y yo puedo preguntar tres cosas. ¿En la escuela se revisaron los dispositivos de gestión? ¿Hay un cambio en el reglamento interno de la convivencia educativa? Porque la ley lo establece. Un ajuste a los dispositivos de gestión para poder enfrentar los desafíos de las personas autistas en los espacios educativos. ¿Hay un ajuste del reglamento interno de convivencia? ¿Hay protocolos adecuados de respuesta ante situaciones de regulación? ¿Se está levantando el plan de acompañamiento emocional y conductual? ¿Existe una valoración expresa de la neurodivergencia en las escuelas? Ya, yo me podría preguntar eso como cuidadora. Segundo, a nivel del aula, yo me podría preguntar, ¿mi hijo está recibiendo las adecuaciones de curriculares o la diversificación curricular que establece el decreto 83? Mi hijo está siendo beneficiado por procesos evaluativos diferenciados, procesos evaluativos inclusivos, más bien de proceso que 7 pruebas sumativas. Imagínense una chica autista en segundo medio con una ansiedad, pero de la tremenda, y que tenga en cada asignatura siete evaluaciones sumativas. ¿Ya? Obviamente que va a haber un porcentaje de esos chicos autistas, de que quizás los de súper alta capacidad que les encanta eso, pero la mayoría, los 95% restantes, la sumativa, la tarea continua, perdón, la tarea simultánea y no continua, es decir, 5 pruebas en la semana en vez de una prueba a la semana, 2 pruebas a la semana. Ah, es que no alcanzo, entonces no me alcanza el calendario. Y ahí uno les explica, pero que no tienes por qué tener 7. Basta con una, basta con dos, articula las asignaturas, prioriza lo que es realmente relevante. Si es autista y presenta alguna discapacidad intelectual, ¿realmente tiene que aprender a dividir con decimales? ¿Es eso en su vida lo que va a mitigar su discapacidad o su situación de vulnerabilidad? No, entonces, ¿qué es lo funcional? ¿Qué es lo realmente que sirve? Y eso está normado, Caterina. Eso es lo que a uno le da como cierta, como curiosidad, impacto, frustración, que eso ya fue normado, ya fue zanjado el 2015. No es la ley de autismo la que lo permite. Y el último, yo me podría preguntar, ¿ese niño, niña autista, tiene las adecuaciones curriculares que necesita y tiene su plan de acompañamiento emocional y conductual que está normado? Y ahí es donde uno empieza a dialogar, no son impresiones, sino que yo me podría hacer una listita para saber si en mi escuela se están brindando los apoyos que corresponden y que la norma lo plantea. Ahora, si mi hijo está bien, ama su escuela, no tiene ninguna dificultad, resulta que se adelantan a sus necesidades, bueno, bacán, brindemos todo por ello. Ya, la idea no es ir a tensionar donde no hay que hacer tensión, pero sí que las mamás y los papás sepan que el Estado sí pensó en todas estas circunstancias, pero que hay un problema entre lo que declara el Estado y lo que se implementa en las comunidades educativas. Y ahí hay un vacío que estamos tratando de mitigar muchas personas a lo largo del país. No sé, yo ahora salí del ministerio, dado mi distancia de la región metropolitana donde estaba siendo implementada la ley a nivel central, pero me fui al CPIP, al Centro de Perfeccionamiento, para poder acompañar a través de la Universidad de O'Higgins en el diseño de los cursos del CPIP, porque los profesores tienen que aprender, están llamados dentro de la formación continua, están llamados a aprender. Por lo tanto, sé que hay muchas personas en el país, empezando por las agrupaciones y las personas autistas, de generar cambios para que sea una educación lo más plena posible. Marcela, Y ahí les dejé unos enlaces por si quieren ir después, las infografías, tú les puedes compartir a quienes estén interesadas en profundizar respecto a estos contenidos, Caterina. muchas gracias. Te voy a leer una pregunta que te hace aquí Catherine Miranda.
¿Qué pasa si mi hijo en el colegio tiene todos esos documentos, pero aún así tiene puras notas rojas con posibilidad de repitencia? ¿Qué hago? En el papel escriben una cosa, pero al momento de hacer el acompañamiento no se visualiza. Cuando un niño autista o con discapacidad sigue teniendo notas insuficientes, es que la adecuación curricular está mal hecha. Un niño no debiese tener por qué tener notas insuficientes, no por ser autista o tener una discapacidad intelectual, sino que el currículum debe estar diseñado en función de sus posibilidades evolutivas. Entonces, si yo estoy viendo que la adecuación curricular que hice, cuando me dice, no, mira, es que hemos adecuado todo, pero sigue teniendo rojo, yo le digo, perdón, colega, ya, perdón, profesora, yo como diferenciar. Si sigue con insuficientes, quiere decir que la adecuación curricular no ha priorizado los objetivos relevantes, los objetivos realmente alcanzables. ¿Por qué evaluar? Me pasa siempre. No, es que mañana tiene prueba de divisiones. Y yo digo, pero ¿cómo si no resta? Ah, es que el curso tiene prueba de divisiones, pero tú no le puedes hacer una prueba de división a un niño que no resta. Ya, obviamente que si le hago la prueba de divisiones, va a tener un insuficiente. Y voy a tener insuficiente todo el rato, porque la meta, como decía Vygotsky, hay una zona de desarrollo real, que es la de tu hijo. La zona de desarrollo real. Nos gusta o no nos gusta, hay una zona. Hay un estado inicial. Y hay una zona de desarrollo próximo, ya que es al donde yo quiero alcanzar. Yo no leo, quiero leer, pero no paso de no leer a leer la Ilíada. Hay términos medios. Entonces, si yo no leo, bueno, entonces, independientemente que esté en séptimo básico, porque hay chicos autistas que llegan a séptimo básico sin leer, pero ojo, no pasa nada. La ley lo permite porque la ley propicia, la ley de inclusión, el decreto 83, el 67, propicia el bienestar emocional por sobre el rendimiento académico. Entonces, si yo estoy planteándome esta circunstancia que sigue teniendo rojo, puedo pedir una mediación. Mira, sabes que no me logro entender con el establecimiento de mi hijo. ¿Es posible que mediemos? Y esa mediación puede ser de un profesional, cuando hay recursos para hacerlo, un profesional externo que venga a establecer cierta articulación entre ambas partes, o si ya no hay ninguna posibilidad, que se haga a través de la Superintendencia de Educación. Mi hijo tiene una adecuación curricular, pero no es pertinente a sus necesidades de apoyo y no ha sido escuchada. Y bueno, y a veces que los establecimientos vamos a tener que ir aprendiendo a que no es posible la inclusión sin el diálogo. No es unilateral la decisión, sino que es colaborativa, es compartida. Así que yo espero que te escuchen esa mamá que tiene a su hijo sacándose puros rojos. Evidentemente que la adecuación curricular no es pertinente, porque si no tendría evolución, progreso. Y si no tiene progreso es porque las cosas no están mal diseñadas. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Te voy a leer acá una opinión de Maribel, que tiene mucho que ver con Ajá. lo que tú estabas hablando antes de lo sobrepasadas que son las madres. Creo que la superintendencia tiene que supervisar y tiene que exigir, porque como madres estamos agotadas de exigir PAEC, de exigir adecuaciones, es agotador velar por todo eso y además todo lo que tenemos que ver a diario. Más encima tenemos que darnos el tiempo de generar denuncias con el riesgo que luego se enteren que hizo la denuncia y genere mayor discriminación contra el hijo o la hija. Se necesita que se fiscalice. Sí, lo que hay que considerar, le decimos a Mabel que la superintendencia tiene tres focos de fiscalización. Uno, los particulares, los municipales y los estatales, SLEP, hay como una ruta de fiscalización. Y están los particulares subvencionados que han tenido ciertos episodios que hay que hacer seguimiento, pero el particular pagado es por denuncia, ya, porque no hay capacidad del Estado para estar fiscalizando a todos los establecimientos. Entonces, hay que considerar que quizás no es denuncia la palabra que siempre podemos decir. Necesito una mediación, necesito un mediador. Ya necesito un mediador en esta parte. Ahora, las agrupaciones de padres también han servido mucho en eso. Ya algunas agrupaciones de padres, por ejemplo, de la Ligua, estoy inventando, podría ser cualquiera. ¿Sabes qué? Yo como agrupación de padres de la Ligua ofrezco o me acompaño a las madres en estos procesos de revisión de la respuesta educativa. Lo vi en Quintero, lo he visto en algunas partes del norte, en algunas partes del sur, como que la agrupación toma ese rol. Ya toma un rol de acompañamiento, porque una familia típica chilena
que tuvo que dejar de trabajar, uno de los miembros, de los integrantes, que no pudo desplegar su desarrollo profesional, que se dedica exclusivamente a criar y a cuidar, no necesariamente sabe que hay un decreto que le avala la diversificación y que existe una posibilidad de denuncia y que esa denuncia no va a ser viable si es que estoy en un colegio privado. Voy a tener que establecer, no va a ser espontánea, sino que voy a tener que desplegarla. ¿Ya? En ese sentido, hay cuidadoras que se informan o que ya les pasó, digamos, y tuvieron que informarse y esas cuidadoras son súper generosas en esos saberes. Oye, tengo otra pregunta de Bárbara Reyes que dice, buenas tardes, quisiera consultar en relación a si la ley garantiza que las escuelas deban incorporar profesionales de apoyo. No es la ley, no es la ley de autismo, es la ley de inclusión, decreto 170 también. Si yo tengo un programa de integración escolar y en ese programa de integración escolar que tiene subvención del Estado, se necesita en el aula, porque no es para el niño el apoyo, se necesita en el aula otro profesional, el sostenedor lo puede contratar con fondos estatales. ¿Ya? Si puede hacerlo. Desde la ley miscelánea, que es la ley que rige a los colegios particulares pagados, también puede contratar personal para poder cubrir las necesidades de apoyo de un estudiante que presenta una trayectoria educativa en riesgo. Pero no es la ley de autismo en particular. La ley de autismo en particular lo que le dice al Estado es, usted, Estado, garantice que la escuela sea inclusiva. Ahora, eso tiene una lectura. ¿Cómo hago que la escuela sea inclusiva? La escuela será inclusiva si responde efectivamente, razonablemente a todos los estudiantes. Lo que no va a hacer una escuela es quizás construir un tercer piso, ¿ya? Pero sí puede contratar o debiese contratar, por ejemplo, a un profesional para que acompañe en educación parvularia. Hay 40 niños, un asistente y 5 autistas. Obviamente ese educador de párvulo y ese asistente no pueden con todos los chicos que hay dentro del aula, más si hay 5 autistas. Y ahí el sostenedor lo que se espera, teniendo un reconocimiento oficial, es que responda a las necesidades de los estudiantes. Él tiene un convenio de colaboración, entonces no necesitaba la ley. Seguramente, si se judicializara esa situación y dijéramos, mira, hay 40 niños en el aula, una educadora de párvulo, un asistente y 5 autistas y no alcanza, lo más probable es que el dictamen sería sostenedor. Usted tiene que gestionar los recursos de su establecimiento para poder atender las necesidades de esos niños que están en riesgo de caerse, de fugarse, de no aprender. Entonces, no es la ley, es el Estado de Derecho en relación a la norma educativa. ¿Me explico? Claro. No es la ley la que viene con un antecedente de eso, está de antes uno podría decir, googlear, responsabilidad del sostenedor en colegio con reconocimiento oficial del Estado. Y les va a salir responsabilidad de apegarse a la norma vigente, responder a la necesidad educativa de los estudiantes. Ya, pues la necesidad educativa de los estudiantes es que requiere un asistente técnico más en el aula. Y tendré que ver cómo gestiono, porque no es problema de la familia. Por eso está ya prohibido que la familia sea condicionada a traer un profesional externo para que su hijo esté en el grupo. Es el establecimiento quien tiene que hacer esa inversión. Y esa gestión, porque a veces ni siquiera es contratar magicar los espacios de los horarios, la gestión de la escuela, po. Es volver a repensar la escuela desde otra perspectiva. Justamente, repensar la escuela como un espacio en el que todos podamos estar, todos tengamos un lugar seguro. Eh, Tal cual. no hay más preguntas, Marcela. Quiero agradecerte un montón, estamos en la hora, así que vamos a ir cerrando. A las cuidadoras, madres que están que se conectaron, muchas gracias. Si quieren pueden dejar ahí su teléfono, así mañana las podemos sumar a al grupo de WhatsApp de la red, que es un grupo donde se conversa mucho y también se apoyan mucho las cuidadoras. Se apoya mucho, preguntan, hay muchas que tienen respuesta y si no saben quién puede tener la respuesta, así que es un grupo como bien rico, se arma un grupo así como bien grande, pero a la vez como súper, como con mucha comunicación. Y Marcela, quiero darte las gracias una vez más por estar... Ay, espérate, Bárbara Una Reyes. segunda pregunta, ya, aproveche que me queda un minuto.
Me la salté. El foco de esta nueva ley implica que no existan apoyos profesionales en aulas de recursos, solo en el aula común. No, no, no tiene ninguna relación. Eso es las últimas orientaciones del PIE, pero no tienen que ver con el aula, con la ley de autismo. Les voy a explicar por qué. Si un niño no puede estar en el aula regular con apoyos, menos va a estar sin apoyos. Por lo tanto, donde tenemos que preparar a los niños es dentro del aula. Eso no quita que en situaciones excepcionales pueda sacarlo para tomar una prueba, para evaluar, para poder conversar, para poder trabajar cierta habilidad específica, como la comprensión lectora, hablando de la Ilíada, pero el apoyo inclusivo propiamente tal es dentro del aula. Pero eso no tiene relación con la ley de autismo, esas son las orientaciones ministeriales respecto de los programas de integración escolar, ¿ya? Entonces tenemos que confiar que si nosotros queremos que nuestros niños participen, tienen que conocer a nuestros niños dentro del aula, porque podrían tener 50 terapeutas, pero si todos trabajan con él de manera solitaria, en una consulta, con todos los estímulos controlados, obviamente que va a tener un mejor rendimiento que lo que ocurre en un aula con 35 compañeros que lo están desafiando, que le están quitando las cosas, que están gritando, y es ahí donde necesitamos acompañar para que ellos puedan desarrollar las habilidades que les permitan vivir con otros, porque nosotros no vamos a estar siempre. ¿Ya? Y no siempre van a tener ese profesional. Entonces hay que apostar, hay que confiar en ellos y en ellas. Y ponernos de acuerdo con esos profesionales de cuáles son los propósitos que tenemos. Los propósitos es que aguantan los otros, bueno, tenemos que estar con los otros. ¿Ya? Esa sería mi respuesta a la Bárbara y que le vaya muy bien Muchas gracias. con sus niños. Muchas gracias, Marcela, una vez más por haberte sumado, por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, tu sabiduría. Te pasaste de potente ¿cómo se llama? Tu charla. Esta charla queda grabada y mañana o en estos días, pasado mañana, la subimos a nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Así que las que dejaron su Vale. teléfono ahí, yo mañana las sumo al WhatsApp de la red y por ahí mismo se va a informar cuando esté ya esta exposición en el canal de YouTube. Muchas gracias a todas las que se sumaron. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Eh, Un beso grande, mucho ánimo, mucha fuerza. gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chao.